Antes de orar, meditemos en lo que nos dice la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 23, versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Oremos pidiendo sabiduría y la presencia del Espíritu Santo a fin que comprendamos el mensaje que tiene Dios para nosotros en esta mañana. Oremos. Saludamos en el nombre del Señor con las palabras de bendición del apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hablaremos sobre Cristo, nuestra justicia. Es un tema muy sublime. Es el tema central de las Escrituras. Y vamos a presentarlo con la gracia del Señor, con su ayuda, con su Santo Espíritu. La justicia de Cristo. ¿Por qué Cristo es nuestra justicia? Bueno, Él logró llegar a ser nuestra justicia porque Él vivió una vida de obediencia perfecta, porque Él vivió una vida sin pecado, y también por su muerte en la cruz. Estas son las razones por las cuales Cristo se ha tornado nuestra justicia. ¿Y qué es justicia? Vamos a hablar un poco qué es justicia para poder entender. Un pensamiento inspirado habla que en lo que se refiere a la naturaleza de la justicia, la Biblia es muy clara al respecto. ¿Qué es la justicia? Y en pocas palabras lo define diciendo: nos es presentada como contrastada con el pecado, pero muy estrechamente ligada con la santidad y la piedad. Esto es justicia. Bueno, ¿cuál es la fuente de justicia? La Biblia nos habla. En el Salmo dice: tu justicia es justicia eterna. Otro texto dice: justo es Jehová en todos sus caminos. El Salmo 145, 17. Y porque Jehová es justo y ama la justicia, es otro Salmo, el capítulo 11, versículo 7. Entonces, Dios es la fuente de justicia. Y reiteramos nuevamente, ¿cuál es la definición de justicia? Ella está en contraposición con el pecado, pero está íntimamente ligada con la santidad y la verdad. Entonces, justicia es santidad y una relación perfecta con la verdad. El hombre, cuando fue creado, él fue creado justo. ¿Por qué? Porque él vivía también en ese estado de santidad y estrechamente ligado con la verdad. El Espíritu de Profecía dice de él que sus afectos eran puros, y él no solo en la forma humana era semejante a Dios, sino también en el carácter era semejante a Dios. Por eso él era justo. Pero hubo un percance en la vida de nuestros primeros padres, lo cual cambió el concepto. En vez de ser llamado justo, ahora el pecado lo tornó injusto. Pero Dios pide de que para poder ingresar en las cortes celestiales debemos alcanzar la justicia. Debemos ser justos. Y vamos a ver cómo encontramos la solución para este inconveniente. Pero de Cristo mismo, dice el apóstol Pablo en Hechos
En Hebreos 1:9, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que todos tus compañeros. Cristo vivió en este mundo, amó la justicia y has aborrecido la maldad. Ahí encontramos nosotros los puntos en que entra en controversia la justicia. No tiene armonía con la maldad, ni con el error, ni con el pecado. Vamos a sacar una radiografía que la palabra del Señor presenta acerca del hombre después del pecado. Hemos hablado que antes del pecado, Adán tenía placer en hacer la voluntad de Dios. Tenía placer en estar en comunión con Dios. Pero el pecado cambió totalmente esto. El hombre dejó de tener placer de hacer la voluntad de Dios y dejó de tener placer de tener comunión con Dios. El estado del hombre después del pecado lo revela el apóstol Pablo, especialmente en el libro de Romanos. Hay varios textos de la carta a los Romanos donde habla acerca de la condición del hombre después del pecado. Un texto dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Otro texto dice así, mas yo soy carnal, vendido al pecado, Romanos 7:14. Otro texto de Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Y también dice el apóstol Pablo en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y para completar esa triste situación del hombre, el apóstol Pablo también dice en Romanos 1:29, que el hombre está atestado de toda injusticia. Qué tremenda nuestra situación, ¿no? Bueno, y agregando algunas palabras de algunos profetas, como el profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y Jeremías dice también, capítulo 13, versículo 23, de que podrá el leopardo quitar sus manchas, el etíope ese color, así también vosotros, dice, estando habituados a hacer lo malo, no sabéis hacer lo bueno, y tampoco podrás quitar de ti la mancha del pecado. Esta es la situación del hombre. Pero Dios dice que para entrar en el cielo debemos alcanzar, tenemos que ser justos. Vamos a ver de qué manera se puede lograr esto. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, de personajes de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 6:9, dice el Señor a Noé, a ti he visto en toda esta generación, el único justo delante de mí en esta generación. Noé, varón justo, era perfecto en su generación y caminó con Dios Noé. Otros casos también tenemos el caso de Lot. Dice que varón justo y moraba entre ellos, en la ciudad de Sodoma, y sentía mucho pesar en su corazón por la actitud perversa de las personas que vivían en su derredor, ¿no? Tenemos otro ejemplo también de Zacarías y Elizabeth, que fueron los papás de Juan el Bautista. El testimonio que Dios da de ellos dice que ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo el Señor pudo calificar a estas personas de justos? Isaías 26, versículo 2, refiriéndose también a los que han heredado la vida eterna, el Señor dice, levantado puerta, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Eso nos indica de que hay personas que en esta vida, podríamos dar muchos ejemplos más, pero con esto es suficiente, ¿no? Que hay personas que Dios los ha declarado justos aquí, en la tierra, ¿no? Y que solamente las puertas se abrirán para ingresar a aquellos que son declarados por Dios justos, y también dice que han sido guardadores de la verdad. Vamos a ver un paso, el más importante y fundamental para alcanzar el calificativo de justo. La mayoría de las personas
son justas. Cuando el Evangelio se les presenta a muchas personas, lo rechazan justamente pensando que ellos son buenos, que tratan de vivir una vida correcta, que tratan de no hacer mal a nadie, y según ese concepto, ellos se declaran justos a la vista del Señor, ¿no? Pero vamos a ver un paso fundamental para alcanzar la justicia. ¿Cuál es el principal paso? Vamos a ver aquí el pensamiento del Espíritu de Profecía, ¿no? Dice, solamente por la fe en la sangre de Cristo pueden ser borrados todos los pecados de los creyentes y ocupar su lugar la justicia de Dios en favor de aquel que cree. Aquí nosotros encontramos el paso fundamental, de que solamente por la fe en la sangre de Cristo le son borrados al hombre los pecados de los que creen, y en lugar del título de pecador, él recibe otro título. Es declarado justo a los ojos del Señor. Vamos a ver la experiencia de cualquiera de nosotros, porque esta es la experiencia que todos tenemos que vivir. Estoy viendo en el libro Cristo, Justicia Nuestra, página 13. Bueno, hay varias versiones de este libro, pero en la versión que fue impresa en nuestra unión, esta es la paginación. Esta es la página que tiene, ¿no? Vamos a ver el proceso. ¿Cómo es el proceso? Para entenderlo. Porque hay un problema serio. Hemos descrito nosotros a través de algunos versículos del apóstol Pablo la condición del hombre delante de Dios. Atestado de pecado, de injusticia, no hay uno que haga lo mal, lo bueno, y todos hacen lo malo, ¿no? Si nosotros no comprendemos esta situación nuestra, como dije de recién, la mayoría se cree justo, que es bueno, que todo esto, ¿no? Y es fundamental que nosotros comprendamos nuestra verdadera condición. Jesús dijo que solamente los que se sienten enfermos sienten necesidad de médico. Y la mayoría desprecia al médico porque no se siente enfermo. Y más aún, hay muchos que saben que están enfermos, pero no quieren reconocer que está enfermo. Entonces no van al médico. Y algunos son conscientes que están enfermos, pero no quieren aceptar esa condición. Y eso es especialmente en lo que se refiere a nuestra condición pecaminosa. Entonces, muchos creen que realmente no son pecadores como lo presenta la Sagrada Escritura, ¿no? Y es verdad, puede haber personas que tengan nobles propósitos, e inclusive pueden ser personas muy generosas, muy bondadosas, muy educadas, pero hay un factor que hace de que la persona realmente pueda ser justa ante Dios. Es el creer o no creer. El Espíritu de Profecía dice que puede haber personas socialmente muy afables, muy educada, tener principios morales elevados, pero si ella no es creyente, está realmente perdida. Porque solamente la fe en Cristo es lo que nos puede salvar. Y acá es una descripción del Espíritu de Profecía, en la misma página que mencioné, del libro Cristo, Justicia Nuestra, dice, aquí tenemos a un hombre nacido en pecado, como se expresa Pablo. Él dice, atestado de iniquidad. Su pecaminosa herencia es lo peor que podamos imaginar. Imaginen. Su ambiente está en la más baja profundidad que conocen los impíos. Pero de alguna manera llega al corazón de esta persona, resplandece el amor que fulgura a través de la cruz del Calvario. Alguien le transmitió esta maravillosa información, ¿no? Del amor de Dios revelado en la cruz del Calvario. Y acá viene el proceso. Aquellos que por tiempo resistían a la influencia del Espíritu de Dios, cede. ¿Qué significa ceder? Significa dejarse llevar hacia cierta dirección. Después él confiesa, se arrepiente, y en fe reclama a Cristo como su Salvador, como el Salvador suyo. ¿Quién hizo este trabajo?
San Juan 16:8 dice que el Espíritu de Dios, cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y juicio. Entonces el interventor especial para que la persona llegue a entender que es un pecador ante Dios es justamente el Espíritu Santo, el único que puede convencernos de que somos pecadores, ¿no? Y cuando Él convence que nosotros somos pecadores, después dice, nos convence de justicia. Al vernos sentenciado por la ley de Dios, busca a alguien que lo defienda, y este es Cristo. Entonces Él busca justicia. Busca justicia a favor de Él y en contra del adversario que lo sometió en el pecado por mucho tiempo, ¿no? Eso es buscar justicia, ¿no? Entonces, cuando estos pasos suceden en el hombre, vamos a repetirlo un poquito. Primeramente, Él cede. El segundo paso dice, confiesa y se arrepiente. El tercer paso, por la fe reclama a Cristo como su Salvador. Dice que en ese mismo momento es aceptado como hijo de Dios. Y maravilloso, ¿no? En ese instante Él es aceptado como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todos sus pecados son perdonados, su culpa es borrada, Él es aliado justo y con seguridad justificado delante de la ley divina. Este cambio maravilloso y sorprendente puede tener lugar en un instante. Esto es justificación por la fe. Entonces, una cosa es que Cristo sea nuestra justicia y otra cosa que obtengamos la justicia por la fe. Porque Cristo es justicia para el mundo entero. Pero cuando Él se torna nuestra justicia, cuando nosotros pasamos por ese proceso, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces Él, que es la justicia, se torna nuestra justicia. Él es justicia para todo pecador, pero se torna nuestra justicia cuando lo hemos aceptado por la fe. Él se torna entonces nuestra justicia. Por eso es Cristo justicia nuestra. En el momento que nosotros creemos en Él. Entonces ese es el camino para apropiarnos de la justicia de Cristo. Ahora bien, después que hemos aceptado la justicia de Cristo, hemos sido justificados, hay otro paso que tiene relación con la justicia, que es la práctica de la justicia. Por la misma fe, ya hemos pasado por el primer paso, que es obtener la justicia de Cristo, hacerlo nuestro a esa justicia que Él obtuvo. Vamos a repetir cómo la obtuvo: por medio de una vida de perfecta obediencia, no tuvo relación con el pecado y por su muerte en la cruz. Él se tornó nuestra justicia. Pero yo tengo que pasar por el proceso para yo apropiarme de esa justicia, ¿no? Y hemos visto cuáles son los pasos, ¿no? Entonces todo aquel que experimentó estos pasos se ha tornado justo a los ojos del Señor. Voy a leer un pensamiento más. Dice: la palabra justificación por la fe representa la transacción más maravillosa que este mundo materialista, que la mente humana no puede entender. Representa una transacción entre Dios y cada uno de nosotros. ¿Qué le entregamos a Dios? Una vida llena de pecado, un corazón lleno de inmundicia, para que Él lo purifique y lo declare puro y perfecto delante de Dios, ¿no? Ahora, esta es una transacción, y una transacción no se hace con uno solo, sino entre dos o más, lo mínimo dos. Y esos dos es nosotros y el Señor. Dice: el grandioso hecho que está presentado en estas palabras fue estudiado, interpretado, aceptado con una alegría por millones y millones durante los siglos pasados. Y hasta hoy es el motivo de mayor interés e importancia para la familia humana y crucial para su salvación. Entonces, todos los que han aceptado a Cristo como su justicia, ellos son tornados justos. Ahora ellos tienen el placer de practicar la justicia. Porque el texto que leímos en cuanto a Jesús dice:
amaste la justicia y aborreciste el mal. Esa será la experiencia que vivirá todo aquel que realmente ha sido beneficiado con la justicia de Cristo, ¿no? Él aprenderá a vivir en justicia, le agrada hacer justicia y aborrece ¿qué cosa? El mal. ¿Y dónde está revelada la justicia de Cristo? De manera especial, en sus santos mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos revelan el carácter de Dios, la justicia de Dios está revelada en los mandamientos, ¿no? Ahora, en esta divina transacción que hemos hablado, Dios recibe al pecador, lo perdona, lo justifica y lo ama como su hijo. Recordemos la experiencia de la mujer adúltera. El Señor, que conocemos la experiencia, pero para los que no conocen la Biblia vamos a recordarlo un poquito. Aquella mujer que fue traída a Jesús, fue encontrada en un acto inmoral, y bueno, aquellos que se declaraban tan justos como eran los sacerdotes y escribas, la trajeron para condenarla, porque la ley, en realidad la ley es fría y es tajante. La ley decía que tenía que morir, porque esa era la ley. Y en realidad merecía esa sentencia. Pero bueno, ellos querían justificarse ante Cristo, queriendo demostrar que ellos eran más justos que la mujer, ¿no? Y Jesús desmascaró la actitud de estos hombres, puso delante de ellos sus pecados, y cada uno, dice la Biblia, remordido por su conciencia, se separaban y se iban, ¿no? Y quedó Jesús con la mujer sola, ¿no? Y Jesús preguntó: ¿y dónde están los que te acusan? Señor, no están. Y temblorosa ella pensaba que Jesús, si los otros le condenaban, Jesús sería peor aún, porque ella percibía la santidad de Cristo, el carácter puro de Cristo, ¿no? Y ante esa pureza es que ella temblaba, ¿no? Por sus pecados. Pero Jesús le dijo: mira, tampoco yo te condeno. ¿Qué alcanzó ella en ese momento? Alcanzó la justicia de Cristo. ¿De qué es sinónimo la justicia? Es sinónimo de perdón. Ser perdonado, ser justificado es lo mismo. Así que ella fue perdonada. Creemos que sinceramente ella reconoció su pecado, también lo confesó delante del Señor, y Jesús le perdonó. Pero el Señor le invitó a ella que ahora practique la justicia. No solamente que sea justificada por su fe. De aquí en adelante ella tenía que practicar, en vez de practicar el pecado, ahora tenía que practicar la justicia. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete y no peques más. Entonces, muchos cerran el camino en este aspecto. Sabemos que, como conversamos aquí el sábado, que muchos procuran ser justificados ante Dios por muchas formas, ¿no? Uno encuentra en un río sagrado o en el otro la caminata, en sacrificios, encontrar los medios para alcanzar la justicia ante Dios. Pero así como van, vuelven vacíos. Solo hay un medio para alcanzar la justicia, ¿no? Dice que la justicia por la fe es un hecho, es una realidad, es una experiencia. Qué maravilloso, ¿no? No es una teoría, es un hecho, es una realidad, es una experiencia que cada uno debe experimentar y vivir. Ahora, la práctica de la justicia ya es un proceso. Aquí nos explica un poquito la sierva del Señor. Entonces, esto debe ser un hecho, una realidad, una experiencia. ¿De cuánto tiempo? Toda la vida. Exacto, ¿no? La práctica de la justicia no tiene límites. Ella debe ir creciendo. Cada vez buscar más ser practicante de la justicia. Es el camino de la perfección, ¿no? Entonces, dice, es un cambio de posición frente a Dios y su ley. De ahí en adelante el hombre debe experimentar un cambio ante Dios y ante su ley que revela la justicia, ¿no?
Por eso leímos el texto de Isaías 26:2. Abran las puertas, porque van a entrar gente justa, porque fueron justificados. Y han sido guardadores ¿de qué? De la verdad. Y guardar la de verdad, ¿qué significa? Practicar la justicia. Porque la justicia, como leímos al comienzo, solo tiene vínculo con la santidad y la verdad. Y está en contra del pecado. Así que nadie que experimente el pecado puede pretender ser alguien que practica la justicia. Solamente si él ama la santidad y ama la verdad por la cual el Señor nos santifica, como dice en San Juan capítulo 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces eso significa una renovación, un renacimiento. Sin este cambio no hay esperanza para el pecador, porque quedaría bajo la maldición inmutable de la ley de Dios y su terrible juicio quedaría bajo su cabeza. Por eso la mujer dijo Jesús, vete y no peques más. Al paralítico lo encontró en el templo y le dijo exactamente lo mismo. No peques más para que no te venga una cosa peor. Quiero relatar un pensamiento que está en la página 78 de este libro. Dice así: el manto de la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados no confesados, ni apartados, ni deberes no cumplidos. Bueno, muchos creyentes modernos quieren usar la justicia de Cristo como un manto para seguir cubriendo las transgresiones, el pecado y el no cumplir los deberes que Dios nos pide. No, la justicia de Cristo no es para esto. Solo cubre al pecador arrepentido. Solamente a él le sirve de cubierta, ¿no? Entonces, por eso dice cuán importante es que sepamos que este grandioso e importantísimo cambio denominado justificación por la fe haya sido verificado en nuestro corazón y en nuestra vida por el poder de Dios. Miren qué interesante este pensamiento, ¿no? Voy a repetir. Por eso es cuán importante es que sepamos que este grandioso e importantísimo cambio denominado justificación por la fe haya sido verificado en nuestro corazón y en nuestra vida por el poder de Dios, por una clara y real experiencia, no por una teoría, sino por una clara y real experiencia, ¿no? Únicamente así podremos orar sinceramente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros decimos, Señor, santificado sea su nombre, estamos diciendo también que lo sea en nosotros. Que su nombre sea santificado en nosotros mismos, ¿no? Así que estos son los pasos sencillos que tenemos que dar para apropiarnos de Cristo nuestra justicia, para que Él pase a ser el que nos justifica, el que nos perdona, pero también el que nos ayude a practicar su justicia en esta vida. Y bueno, no hay límite para esto, tenemos que hacerlo mientras vivamos. La justificación debe acompañarnos siempre. No es algo que se hace y se guarda ahí como una reliquia, no. La justificación por la fe debe ser una experiencia diaria, todos los días. Y tenemos que renovarla todos los días también. Entonces, eso lo tenemos que renovar diariamente. Sentirnos más confiantes, más perdonados. Cuando nosotros nos sentimos más perdonados, más amamos al que nos perdonó, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y qué más? Más deseo tenemos de servirle, de agradarle y hacer su voluntad, ¿no? Cuando un alma realmente está convertida y sus pecados han sido borrados, decimos las palabras que el apóstol Pablo dijo cuando Jesús se le reveló en el camino, ¿no? Señor, ¿qué quiere que yo haga?
Entonces todos los que han experimentado realmente, han alcanzado la justicia de Cristo, han sido justificados de verdad, ellos siempre dirán estas palabras: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y siempre está dispuesto a hacer la voluntad del Señor en todo. Amén. Así ellos en su vida práctica confirman de que realmente han sido cubiertos por la justicia de Cristo. De lo contrario, es teoría. Así que el Señor nos bendiga, de que comprendamos estos sencillos pasos, de saber qué es la justicia, por qué Cristo es nuestra justicia, cómo apropiarnos de esa justicia, comprender nuestra necesidad, que somos pecadores, y también que después de ser justificados, sentíamos anhelo de practicar la justicia, así como Cristo la practicó en su vida. Y si amaste la justicia y aborreciste la maldad. Que la paz del Señor esté con todos y hagamos nosotros diariamente esta experiencia. Sí. Necesitamos hacerla todos los días. Que la paz sea con todos y vamos a repetir la bendición del apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.